buenas tardes, buenos días. Vamos a hacer la primera clase de recuperación, que la idea es que hagáis esta clase el fin de semana, sábado, domingo o ambos días, ¿vale? Y vamos a necesitar pues, una colchoneta, una silla, si puede ser con respaldo mejor, y una prenda, una toalla, algo que nos pueda servir para hacer los estiramientos. Si tenéis una pelotica de tenis para al final del todo hacer un pequeño masaje a la fascia, perfecto, ¿vale? Y vamos a enfocarla a hacer estiramientos pasivos hoy, que es diferente a son estiramientos, a mi parecer, pues, perfectos para la recuperación, ¿vale? Ok, entonces vamos a iniciar aquí con el respaldo de la silla. Vamos a empezar estirando el gemelo. Vas a buscar extender la pierna de atrás completamente extendida con el talón apoyado en el suelo y la espalda alineada a la pierna de atrás. Haces una pequeña presión en la silla para estirar y debes notarlo. Hacemos unos 20 segundos en cada estiramiento, igual con la otra pierna. Ahora desde aquí, que los pies estén un poquito más cerca, vas a flexionar las dos piernas y vas a buscar notar el estiramiento en la zona del sóleo. Puedes apoyarte en esta posición, en los codos, y flexionar las dos piernas hasta notar el estiramiento en esta zona de aquí. Ok, cambia de pierna, igual con la otra. Unos 20 segundos, ya sabéis. Vale. Desde aquí con el respaldo, fijaros ahora, vamos a sujetar el respaldo con las dos manos, que estén separadas, y con las rodillas un poquito flexionadas vas a extender la columna. Espalda recta. Vale, ahora vuelves. En la silla elevas pierna izquierda o pierna derecha y te fijas que el pie que está en el suelo está en dirección a la pierna que está en la silla, iba a decir la bici. En la silla, de tal forma que las caderas estén alineadas, que estén hacia el frente, no esto, ¿vale? Vamos a buscar estirar los isquiotibiales, el grupo de los isquiotibiales, que son 3 músculos. Si logramos que las caderas estén alineadas, involucramos a los 3 músculos. Y la punta del pie un poquito hacia ti. La rodilla puede estar flexionada, incluso más seguro y mejor, una pequeña flexión. Desde aquí, con tu espalda recta, bajas, flexionando un poquito esta pierna de apoyo, hasta notar el estiramiento del grupo de los isquiotibiales. Ok, muy despacio. Cambias de pierna, igual, con la otra. Recuerda el pie que está apoyado en el suelo, en dirección al que está en la bici, caderas alineadas, esta pierna un poquito flexionada, espalda recta, bajas para hacer palanca y estiras. Puede que aparezca mi perro por ahí, así lo conocéis. Ahí viene. Este es mi perrito que se llama Lago. Ok. Subimos. Ahora apoyas el pie, un pie arriba, y vas a bajar las caderas para estirar flexores de la cadera, todo lo que puedas, incluido un poquito el psoas. Baja las caderas, ¿no? Mi perro se estará preguntando, ¿y a quién le está hablando este? Se está volviendo loco. Ok, cambia de pierna, igual con la otra, siempre utilizando el respaldo para equilibrar. Baja las caderas. Ok, despacio. Vuelves. Vale, ahora vamos a usar la silla y la colchoneta.
apoya las rodillas en la colchoneta o en donde te estés apoyando, ¿no? Y vas a apoyar, fijaros, vas a apoyar todo el antebrazo del brazo izquierdo, por ejemplo, y te adelantas hasta alinear el codo con el hombro. Lo voy a mostrar en esta posición. ¿Vale? Desde aquí el hombro con el codo. Y desde aquí vas a bajar intentando llevar el hombro hacia el suelo para hacer palanca y estirar el pectoral. Segundos. Ok, vuelves. Vamos a cambiar al otro lado igual. Apoyas el antebrazo, el hombro y el codo a la misma altura y desde ahí bajas y estiras. Ok. Ahora que estás desde ahí, utilizas la misma silla, el respaldo, el asiento y vuelves a estirar la zona dorsal, extiende la columna. Vale, vuelves y ya desde aquí nos quedamos en la colchoneta. Vale, desde la colchoneta te vas a sentar y vas a buscar flexionar una pierna y la otra extendida, ¿vale? Fijaros, no vas a inclinarte hacia la pierna, hacia ninguno de los lados, sino que vas a inclinarte hacia el frente, ¿vale? Y desde aquí lo que vas a hacer es, con el mismo brazo de la pierna que está extendida, intentas llegar hasta el pie, ¿vale? Y haces palanca, ¿no? Va. Vale, cambias, igual, al otro lado, con la otra pierna. Primero bajas hacia adelante y desde ahí intentas sujetarte el pie. Si no llegas al pie, pues sujetas un poquito por encima del tobillo. No hace falta bajar mucho, simplemente es hacer buena palanca empujando hacia atrás. Vale, desde aquí vuelves. Ahora apoyas planta del pie con planta del pie y extiendes la columna. Todo lo que necesites extender. Desde la cabeza bajas los hombros, escápulas, atrás bien colocadas y las rodillas empujando hacia el suelo para estirar el aductor. Debes notar que estiras esta zona de aquí un poco. Ok, ahora sueltas. Vale, vamos a utilizar esa goma o esa prenda o esa toalla que tienes. Nos tumbamos despacito y colocamos la goma en la pierna izquierda. Y desde aquí tensas la goma con la rodilla un poquito flexionada y la otra pierna flexionada y apoyado el pie. Tensas hasta notar de nuevo el estiramiento en el grupo de los isquiotibiales y aquí si haces buena palanca desde arriba también vas a estirar un poco, vas a notar el gemelo. Ok, ahora sujetas esas dos gomas con la mano o las dos extremidades de la prenda, ¿no?, que tienes con la mano izquierda, la misma mano de la pierna que está arriba. Esta pierna la colocas en la posición de mariposa que teníamos antes y dejas caer sin que bascule el sacro, sin que pase esto, ¿vale? Ese es el límite. El sacro no bascula y en el momento que empieza a bascular hasta ahí llegue. Y estiras el aductor un poco más profundo. Ok, muy despacio vuelves y cambias de pie. Igual con el otro pie. Primero en la parte central, tensas, rodilla un poquito flexionada y notas estirar
Son isquiotibial, gemelo. Ok, ambas gomas o correas con la mano derecha y desde aquí, la misma mano de la pierna, abres sin que bascule el sacro hasta donde llegues y mantienes. Vale, despacio vuelves, quitas la goma o la prenda. Ahora cruzas una de tus piernas y presionas hacia ti. Si puede ser pierna izquierda sobre derecha, vas a seguir más fácil las instrucciones, ¿vale? Presiona hacia ti estirando el glúteo. Ok. Ahora, esa misma pierna la cruzas un poco más cerrada, presionas hacia ti por detrás o una mano en cada rodilla y desde ahí estiras el piramidal. Debes notar que te estira toda esta zona de aquí. Vale, cambiamos. Pierna derecha sobre pierna izquierda, elevas, presionas hacia ti y estiras. Ok, ahora cruzas más cerrado y estiras el piramidal por detrás, con una mano en cada rodilla. Vale, ahora bajas manteniendo cruzadas las piernas así cerradas. Está tu pierna derecha sobre la izquierda. Entonces con tu mano izquierda sujetas la rodilla derecha y la otra mano la apoyas en el suelo. Y muy despacito, sin forzar, vas bajando. El límite lo va a poner este hombro, que no debe separarse del suelo. Y desde ahí estiras todo lo que logres bajar sin que se separe el hombro del suelo. Ahí me ha sonado la espalda mía. Ok, ahora apoyas este codo en la mano que tenía sujeta en la rodilla, lo apoyas en el suelo y haces palanca para volver. Y cambias de pierna. Cruce cerrado, pierna izquierda arriba, mano derecha sujeta en la rodilla izquierda y muy despacito bajas. Sin forzar. El límite lo pone este hombro que no debe separarse. El codo de la mano que estaba sujetando la rodilla se apoya en el suelo, vuelves a la posición central, elevas las dos piernas y ahora fijaros, sujetas las rodillas, abres las piernas, sujetas los tobillos y los codos los vas a encajar en las rodillas de esta forma, presionando las piernas hacia el suelo y los tobillos hacia ti, estiras el aductor un poco más profundo. Ahora desde aquí te tumbas de lado. Si es difícil sujetar boca abajo el talón, pues lo más fácil es subir la rodilla y sujetas el empeine, ¿no? Más que el talón, el empeine. O directamente te tumbas boca abajo para estirar el cuádriceps de forma pasiva, sujetas el empeine, presionas el talón contra el glúteo, juntando las rodillas y estiras.
despacio, sueltas y cambias igual con la otra pierna. Ok, despacio, sueltas, ¿vale? Apoya las manos por debajo de los hombros y te levantas en cuadrupedio. Ahora, fijaros, vamos a volver a usar la silla, nos vamos a sentar para completar el estiramiento del glúteo. Te sientas en la silla, cruzas pierna derecha sobre izquierda y aquí sí que es importante la posición de tu espalda. Tu espalda muy recta para hacer palanca, fijaros. Vas a presionar con tus manos el tobillo y la rodilla y con tu espalda recta vas a inclinarte hacia adelante y estiras de nuevo el glúteo, sobre todo el glúteo medio. Ok, cambias igual con la otra pierna, presiona rodilla, tobillo, espalda recta y bajas haciendo palanca. Vuelves, ahora te levantas, fijaros, vamos a seguir usando el respaldo para equilibrarnos. Entonces yo voy a apoyar la rodilla izquierda en la silla y me sujeto con la mano izquierda en el respaldo y poquito a poco voy a ir avanzando, ¿vale? O voy a ir retrasando la silla y voy bajando las caderas poco a poco. Desde aquí inclino el cuerpo hacia atrás y estiras el psoas y se estira bastante. Lo muestro desde un lado. Fijaros, aquí voy adelantando, bajo y estiro. Ok, y ahora vuelvo, sujeto el respaldo nuevamente. Y la misma pierna, fijaros, con mis caderas hacia el frente, apoyo la pierna en la silla y bajo, flexionando la rodilla que está en la silla, bajo para estirar el aductor y flexores de la cadera. Ok, vuelves, cambias el respaldo al otro lado, cambiamos de pierna, me sujeto, adelanto la pierna y desde aquí bajo las caderas e inclino el cuerpo hacia atrás, con las caderas siempre abajo, el tronco lo inclino hacia atrás para estirar el psoas. Ok, despacio, me giro para volver, apoyo la misma pierna en la silla, desde aquí flexiono y estiro. Ok, vuelves. Ahora sigo usando el respaldo y esta vez vuelves a extender como lo hicimos al principio y ahora vas a curvar. No importa que se levante un poquito las patas de la silla como se está haciendo la mía, curva la espalda. De nuevo, extiende, estira y curvas. Una vez más. Ok, vuelves. Vamos ahora con la pelotica. Vas a sujetar la pelotica de tenis y vas a masajear, estando de pie, vas a masajear la fascia plantar.
Habéis visto que mi perrito es muy tranquilo. Eso porque no estoy haciendo ninguna de cardio. Si estuviera con cardio estaría nervioso. Ok, cambia de pie. Igual con el otro pie. Ok, deja la pelotica y ahora te sientas para terminar con tu espalda. Fijaros, vas a sujetar atrás el respaldo nuestro. Vamos a estirar el pectoral aquí. Inspiras, expiras y te quedas estirando normalmente. Ok, vuelves. Ahora ahí donde estás, sentado o sentada, vamos a estirar la zona cervical. Entonces, fijaros, me voy a sujetar de la silla, del asiento de la silla, y voy a hacer palanca como si me peinara al revés a alguno de los lados. No te digo ni izquierda ni derecha, tú decides. Ahora igual, baja un poquito la barbilla y cambias. Un poquito más corto en la zona cervical, 15 segundos. Baja la barbilla un poco. Ok, vuelves. Ahora entrelaza los dedos en la nuca y con tu espalda muy recta, baja la barbilla. Ok, muy despacito vuelves. Vale, y desde aquí inspiras extendiendo la columna. Expiras y curvas la espalda. Fijaros. Expiro, extiendo. Expiro, curvo. Inspiro, extiendo, abro la caja torácica. Perdón. Expiro y curvo. Una vez más. Vale. Y así ya estamos recuperados, ya nos podemos tomar el vermut el domingo, o lo que sea, o ir a la ducha, o lo que sea, ¿no? Cualquier pregunta me decís. Besos, abrazos, mi perrito también se despide. Bueno, adiós.